También llegan a Madrid los Beatles, el conjunto musical británico compuesto por 4 intérpretes cuyas efigies andan ya dibujadas en camisas. Era julio de 1965, se produjo un evento histórico, el mítico cuarteto de Liverpool, los Beatles, aterrizaba en nuestro país. Dentro de su gira española, 2 conciertos en Madrid y Barcelona, el de Madrid, el de Las Ventas, del que se cumple mañana el 50 aniversario, y en el que esta noche nos vamos a detener, nos va a contar más detalles de aquel día, de aquella jornada tan especial, Chema Ríos, un coleccionista, un aficionado de los Beatles como hay pocos, yo creo, en el mundo. Chema, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Chema Ríos no se dedica profesionalmente a la música, él es médico, es ginecólogo, pero vive de la música en cierto modo, vive con la música. ¿Te gusta más esa proposición, esa preposición? Con la música, no de la música. Vivo con la música como un complemento, yo creo que hasta por indicación médica. A mí y a mucha gente de mi época, profesionales establecidos, tenemos nuestros hobbies. Uno de ellos es la música y tengo compañeros de mi profesión expandidos por toda España y por todo el mundo que tienen la música como un complemento para sus aficiones, claro. Bueno, de hecho dices que para ti escuchar temas de los Beatles es como una especie de cura antiestrés. Sí, y aparte que se deben escuchar con cierto liturgia y boato. Los Beatles no son para escuchar en el ascensor. Yo cuando los escucho me estoy fijando más que en la música, muchas veces en lo que hay detrás de la música, en la producción, por qué ponían un instrumento, por qué en un momento dado lo quitaban y cosas así. Chema, ¿dónde estabas el 2 de julio de 1965? Porque muchos se preguntarán, ¿cuándo empezó tu fervor hacia este grupo? Mi fervor era muy pequeño, era un imberbe todavía, y yo estaba, aunque yo nací en Valladolid, en esos momentos estaba en Santiago de Compostela con mis padres, ¿no? Y recuerdo de verlo en la revista Hola, en la revista que compraba mi madre, ¿no? Y yo, en aquellos tiempos, yo ya tocaba la guitarra que me gustaba, en la rondalla del Colegio La Salle, y luego tocaba con un conjunto que se llama los Linces Pop, que era un conjunto que hicimos allí en el Colegio La Salle de Santiago. Y yo estaba pues en Santiago. En aquellos tiempos el ir a Madrid no era como ahora, que cogías no era algo un avión. asequible. No, y yo a mi padre le dije, oye, mira que actúan los Beatles. ¿Le llamabais así entonces? Sí, los Beatles. Y yo los sigo llamando los Beatles. Bueno, muchos de hecho les llamaban en su época los Beatles, pero con 2 es, confundiéndolos con los escarabajos. Realmente no sé ni cómo se llaman los Beatles, porque realmente son 4 Beatles, yo siempre veía 4, decía, ¿no? Pero bueno, y entonces el ir a Madrid no era fácil. Yo fui 5 o 6 días después con mi padre, pero por motivos profesionales, porque mi padre era veterinario y tenía en ese momento una reunión allí profesional. Y lo vi, pero lo vi a posteriori a la gente que había visto a los Beatles en ese momento. Supongo que para un chico joven como tú en aquel tiempo te llamó la atención primero ese look rebelde muy distinto del que hasta entonces se había visto en los escenarios. Sí, nos llamaba la atención los flequillos. Lo que pasa es que, curiosamente, mi hermano y yo llevábamos esos flequillos porque teníamos familiares y veníamos del País Vasco, donde era la moda tener el flequillo. A vosotros ya marcabais tendencia. Sí, no, pero fue coincidente y nos hizo gracia. Mira, tiene el pelo, no lo teníamos tan largo, pero el flequillito y así, sí, nos hacía gracia. Y sobre todo nos gustaba su música y sobre todo también cómo atraían a las mozas, aunque nosotros éramos todavía púberes, ¿no? Sí, los veíais como una especie de ídolos, me imagino, sí, un espejo en el que miraros. Mira, tocaban la guitarra, eran jóvenes, ganaban dinero, las chicas les iban detrás, se lo pasaban bien, es que era un prototipo, que a mí me gustaría ser así, de todo el mundo. Claro. Pero después te das cuenta que ni tienes su capacidad, ni eres como ellos, ni nada, y te dedicas a una profesión y lo otro lo tienes como un complemento, lo que decía antes, pasarlo bien con los Beatles. Claro, supongo que si entonces te preguntasen qué querías ser de mayor, pues muchos jóvenes españoles de la época dirían un Beatle. Hay que tener en cuenta también, Chema, y me gustaría pararme en ese momento, que en el año en el que estamos hablando, julio de 1965, el que los Beatles, símbolo de rebeldía, de transgresión de un estilo musical que no se tocaba precisamente en España, fue algo muy especial en pleno régimen franquista. Sí, pero vamos a ver, de todas formas era algo muy especial, pero no solo en España.
en cualquier país de Europa o incluso del mundo. Fue algo muy especial. Yo en aquellos tiempos, lo recuerdo, era muy jovencín, era un niño. Muchas veces se dice que era una época gris. Para mí era una época de tecnicolor totalmente. Yo no la recuerdo gris. Que no podías expresar tus ideas políticas, a lo mejor y tal, bien. Pero después en España en aquellos momentos era alegre. Bueno, el gris lo ponían los trajes de las fuerzas de seguridad, únicamente. Sí, los grises, pero se pasaba bien. Y después los Beatles, lo que más me fastidió del régimen, aunque sea un poco frívolo decirlo, es que no potenciaran más a los grupos musicales, a los Beatles, a los Rolling Stones y tal. Pero claro, estoy hablando de cuando tenía 12, 13 años, 14, 15, ¿no? Pues sobre temas políticos no quiero pronunciarme. No poderte acercar con tu edad más a la música que tanto te gustaba. Sí. Yo en la otra parte no me meto, pero vamos, ni tanto ni tan calvo. ¿Y cómo fue ese concierto en Las Ventas de hace mañana 50 años, Chema? Yo tengo amigos que han ido y me han contado que fue con mucho ruido, que se oía mal, pero que se oía. Y que había mucha policía, sobre todo en Madrid, fuera. Entonces, los padres, como el régimen en aquel momento había dicho que venían estos, no los apoyaban. Entonces, los padres tenían miedo de que sus hijos fueran allí y ya no les compraban las entradas. Por eso fue menos gente quizás claro, de la que se pensó que iba a acudir a aquel exactamente, concierto. Pero después, sin embargo, en Barcelona, los catalanes no tenían tanto prejuicio y se llenó la Plaza de Toros de Barcelona. Y de hecho tenemos aquí, nos acompañan en el plato 3 objetos muy especiales, Chema, que atesoras en esa, no digo especie, no, museo directamente, que creo que tienes en casa con un montón de artículos relacionados con los Beatles. Cuéntanos qué suponen que son estas 3 guitarras. No, estas guitarras son de la misma época, menos una, y son las mismas guitarras que usaron ellos en Madrid. Son las mismas guitarras. Entonces, esta era la de George Harrison, esta la de Paul, y esta la que usaba, la pequeñita, la que usaba John Lennon, aunque medía 1,80, es una guitarra pequeñita. Entonces son los mismos modelos y del mismo año. No es que sean ellas, réplicas exactas, son las mismas y del mismo año de construcción, dos de ellas. Y entonces la traigo aquí un poco para mostrar los instrumentos que fueron responsables en parte de toda esa movida. Creo que en tu particular museo, Chema, guarda un rincón muy destacado uno de los Beatles, en particular John Lennon, al que profesas admiración. Como mucha gente, digamos de los Beatles, John Lennon era quizá el más genial, ¿entiendes? Entonces fue coincidencia que conocí a su hermana, a Yoko, yo tengo relación con Yoko, cordial, y con otros personas muy allegadas a él. ¿Y cómo entablaste relación, digamos, contacto con familiares de John Lennon? Es que yo empecé desde los 12 años o los 13 años a interesarme por los Beatles. Entonces fue una sucesión de acontecimientos y también, qué duda cabe, que por interés, ¿no? Y entonces lo primero que conocí fue a la tía de John Lennon, la que le crió. Con la que se crió. Sí, y a partir de ahí pues ya conocí a Yoko, a su hermana Julia, que incluso ha estado hospedada en mi casa también, y tenemos mucha amistad y con mi grupo Extrema Urgencia gracias a ella, hacemos conciertos benéficos a lo largo de todo el país, de toda España, una vez al año, no todas las semanas. Y entonces fue uno te trae al otro. Uno te trae a otro. Y en ese catálogo de artículos de museo que tienes en tu casa, ¿podrías destacarnos alguno en particular, Chema? ¿Cuál es tu objeto más preciado de los Beatles? En casa no los tengo ya. Ya no los tienes en casa porque no te cabían en tu casa. No, los tengo en casa. Los tengo en casa de mi madre y tal. Tengo 4 cosas en casa. Realmente lo único que tengo son las guitarras y nada más. Después tengo cosas valiosas, por eso no las tengo en casa ya. Pues, por ejemplo, manuscritos de Paul McCartney, ropa de John Lennon y cosas así. En un momento dado las tuve en casa, ahora no. Ahora en casa lo que tengo es una reproducción de La Caverna, con las guitarras similares como estas que vemos, y nada más. Pero el otro, estoy deseando a ver si llega un momento en que se haga un museo sobre la música y tal, poderlos ceder con cierta seguridad y tal. Claro, te iba a preguntar, seguramente por tu mente ha pasado el que esos bienes que tú atesoras puedan ser un museo de puertas abiertas al público. No para un museo, pero sí formar parte de un museo, porque para todo no da, ¿entiendes? Pero sí me gustaría en un futuro, claro, porque yo no voy a vivir eternamente. Entonces,
cederlo, o a mis hijos que lo cedan a algún museo que seguramente se hará tarde o temprano. O sea que tu salón es una reproducción de la caverna, del escenario donde tocaban los Beatles, donde empezaron a tocar los Beatles de Liverpool. Sí. Y todas las cosas que fui consiguiendo fue eso, desde los 13, 14 años yo era bastante buen estudiante y mi padre cada vez me regalaba una cosa o me propiciaba que yo consiguiera tal y cual. Y de hecho un reflejo de tu admiración y tu querencia por John Lennon es esa lucha bueno, que emprendiste en su día para que A Coruña contase con una estatua dedicada al músico y que por fin conseguiste. Sí, porque John Lennon no solo representa una genialidad desde el punto de vista musical, sino después como persona era feminista, en el buen sentido de la palabra, era pacifista y emitía una serie de mensajes que aún a día de hoy están muy de moda, ¿no? Sobre todo el pacifismo, el llevarse bien unos con otros, cosa que no está pasando. Él decía darle una oportunidad a la paz y cómo estamos ahora. Estamos peor que en el año 68. La Habana, Liverpool y, si no me equivoco, A Coruña, las tres únicas ciudades del mundo con una estatua dedicada a John Lennon. Sí, la primera fue en La Habana y la segunda en Coruña, sí. Y Liverpool después. Hay más conexiones gallegas que seguramente la gente desconozca. Obviamente una de ellas eres tú, sin duda. Y otra es una gallega, creo que de Pollo, que llegó a vivir con John Lennon y Yoko Ono en Nueva York. No, la que vivió y yo tengo amistad con ella y con su familia se llamaba Rosaura López, que fue la que le enseñó a hacer el pan y todo, en los métodos de retirada. Se llama Rosaura López, que ya falleció hace 4 años. Entonces ella fue su asistente durante 5 años. Su asistenta doméstica, por decirlo de algún modo. Sí, de todo tipo, ¿no? Dormía el niño, estaba con el niño, pues les arreglaba las cosas. Y después hay otra señora que fue asistenta de Ringo Starr, pero esa no la tengo localizada. Sé que y que también era gallega, entonces. Sí, gallega, pero esta se llama Rosaura López, que en paz descanse, y con ella tenía mucho contacto. De hecho, ella escribió un libro muy interesante, pero falleció cuando estaba promocionándolo en relación a... Bueno, estamos terminando y no me quería despedir, Chema, sin recordar a todo el mundo que mañana, con motivo de este 50 aniversario, se va a hacer una especie de recreación lo más fiel posible a aquel momento histórico en Madrid. En las ventas, por supuesto, tú vas a estar, y van a estar los Pequeñiques con unos añitos más, que fueron los teloneros de los Beatles. Exactamente, mañana día 2 de julio se recrea el 50 aniversario. Van a venir unos clónicos que son prácticamente idénticos, los buscan por todo el mundo. El Paul se parece mucho a Paul y el John, y cada uno canta sus canciones y lo hacen perfecto, hasta llevan una orquesta. Creo que es una producción muy interesante para ver. Y encima de teloneros están los que les telonearon en la Plaza de Toros hace 50 años, que son los Pequeñiques, que ya son más mayores, pero bueno, pero es la imagen y la emoción de ver ese momento. Y en el mismo sitio que es la Plaza de Toros. Seguro que se vuelve a despertar esa magia que se vivió. Y al día siguiente en Barcelona. Hacéis lo mismo, exactamente, pero en Barcelona. Sí. Chema, pues nada, desde aquí desearte que te lo pases en grande y que todos aquellos que puedan disfrutar de esa oportunidad en Madrid no se lo pierdan. Vale. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos, se quedan como cada noche con Vía V. Volvemos mañana a las 9 menos 5. Adiós.